¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Para empezar, si quiere intentar responder esta pregunta, sí o sí tenemos que primero definir qué es un hombre y qué es una mujer, para que, en el caso de mayor suerte, podamos relacionar una cosa directamente a la otra. Y no tengo dudas de que este era el pensamiento binario que se tenía sobre este tema, ya que sí, podemos entender que un hombre es aquel humano que tiene células con una mayor carga masculina que femenina, de ahí el gen XX y gen XY. Dichos genes son los que producen toda una serie de procesos que nos dotarán de más o menos características diferentes a lo que sería una mujer, incluyendo por ejemplo una morfología diferente e incluso aparatos reproductores distintos, gónadas. No olviden que esto solo es mi diminuto entendimiento sobre las barreras que separan el sexo en dos, hombre y mujer, masculino y femenino. Y bajo este básico entendimiento me atrevo a decir que esas barreras biológicas son reales y necesarias. Quiero decir, somos una especie sexual. El proceso para reproducirnos requiere dos entes, dos gónadas y dos gametos. Células divididas, las cuales tienen 23 cromosomas cada uno, para que uniéndose produzcan vida, un cigoto. Todos estos aspectos, los cuales tienen la etiqueta de ser biológicos y naturales, son a lo que llamamos sexo. Pero entonces, ¿qué vino primero? ¿La vida o el sexo? Refiriéndome al sexo como no sé qué, que al parecer se divide en dos, masculino y femenino. Ahora yo sé que hay demasiada controversia sobre esas dos palabras debido a que, el sexo puede ser masculino y femenino, pero bajo ese entendimiento, la ropa, colores, estilo de cabello, gustos o disgustos que se vean prominentes en cada sexo, ¿serán masculinos y femeninos también? Ahí es donde en mi opinión ha radicado casi todo el problema. Debido a que dicha vestimenta, gustos e incluso normas sociales van cambiando siempre con el tiempo, por lo cual el término de masculino o femenino también lo hace. Por ejemplo, los tacones. A principios del siglo XVI, los persas luchaban sus batallas montados a caballo, disparando múltiples flechas desde sus sillas de montar, pero para tener mayor alcance y puntería debían ponerse de pie. Y para poder levantarse necesitaban un tacón resistente, el cual les diera estabilidad en los estribos, donde los jinetes meten sus pies. Entonces, los tacones eran una herramienta y el calzado perfecto para los mejores guerreros, los mejores soldados. Por distintas cuestiones, los tacones llegaron a Europa aún con esta visión sobre lo viril y masculino que era esta prenda debido a su practicidad en las guerras. Curiosamente, los tacones fue no solo una moda entre la alta sociedad, sino entre todos los hombres europeos, y la moda de las mujeres era adoptar la vestimenta de los hombres. Sin embargo, años después las preferencias cambiaron debido a la Ilustración, movimiento el cual promovía lo racional y lo utilitario, dando un giro hacia una ropa más práctica y sencilla. Es entonces donde la masculinidad renunció a las joyas, colores brillantes, ropa ostentosa y calzado impráctico y absurdo. Aún así, no estaba mal visto que las mujeres usaran tacones, porque las mujeres eran consideradas más sentimentales y con menos inteligencia. Era lógico que ellas lo llevaran. Eso era femenino. Entonces, si tenemos una definición escueta sobre lo que es una mujer y termina emparejándose con una vestimenta igual de absurda o tonta, coincidimos en que esto sería lo femenino. Es como si la percepción que tenemos sobre esta prenda haya tenido una transición. He expuesto toda esta situación, sí, para afirmar que está el sexo biológico, y aún así es difícil definir ambos sexos. No podemos negar que son diferentes, pero que los demás factores a los cuales arbitrariamente los hemos catalogado como masculino o femenino a lo largo del tiempo, esos sí cambian. Y cuando entendemos que es algo variable, es casi imposible definir qué ropa, qué gustos, qué comportamientos o qué ideas son femeninas y masculinas. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque desde un inicio se creyó que estas características no eran variables. Al descubrir este yin-yang sexual, heredamos esa costumbre y esa separación, no solo en el género, gustos o vestimenta, sino también en el lenguaje.
Con todo esto, lo que quiero y espero dar a entender es que de por sí es titánico intentar definir lo que es un hombre y una mujer en la actualidad fuera de los aspectos biológicos. Porque si dejamos de lado el cuerpo que queda del hombre o de la mujer, tendríamos que suponer que los hombres juegan fútbol y las mujeres no, que las mujeres se maquillan y los hombres no, que los hombres matan y las mujeres no, que las mujeres rosas y los hombres azul. Estas preguntas sin responder, etiquetas y factores variables con el tiempo, como las creencias sobre cómo cada sexo debe de actuar, es lo que muchos llamamos género. Y claro, si solo tenemos dos sexos biológicos, dos tipos de humanos con sus diferencias notables, solo van a surgir dos géneros. No, todo va a ser binario, características diferentes entre hombre y mujer, inteligencia diferente, vestimenta diferente, pronombres diferentes, incluso identidades diferentes. Pero solo dos, la identidad o esencia masculina y la femenina. Sin embargo, aquí es donde me gustaría hablar sobre la disforia de género. En palabras simples, es cuando una persona siente una fuerte incomodidad e insatisfacción sobre su sexo biológico, ya que su identidad de género no coincide. Y no solo prefiere cosas del sexo opuesto, desea ser del sexo opuesto. Pero me gustaría ir al grano con este tema. Y es que la gente con disforia de género está obligada a aceptar los estereotipos de la época para poder transicionar en ese momento, ya que en la actualidad, para que una persona con sexo biológico de hombre pase a ser vista como una mujer, tendría que aparentar ser una y quizás utilice tacones. Sin embargo, en el siglo XVI, si una persona de sexo biológico mujer hubiera querido ser considerada hombre, quizás utilice tacones. Ahora, nada de esto le resta importancia a las personas trans, es un hecho que existen y no me gustaría hacer menos los problemas por los que pasan como odiar profundamente sus genitales. No seré yo quien trate ese tema como un tabú. Pero al pensarlo bastante, me rompe la cabeza el hecho de que sí o sí debamos de entrar en estas convenciones sociales sobre que hay cosas masculinas y femeninas. Aun si a lo largo de la historia cambian, existe la categoría y es un hecho que categorizamos todo. Ya que, por si no lo sabían, la palabra sexo viene del latín sexus, la cual sale del verbo secare, que significa cortar. Y de ese verbo también salió sectio, que significa acción y efecto de cortar. Es lo que nosotros llamamos sección. Entonces, independientemente de la palabra que utilicemos para referirnos a estas dos cosas, el sexo siempre va a estar seccionado. De ahí surgió la palabra en primer lugar, y debido a estas secciones biológicas, supongo que se pensó que debería de haber secciones sociales, incluso lingüísticas o icónicas. Estas secciones, o mejor dicho, roles de género, de alguna manera son lo que las personas trans deben de adoptar para ser aceptados. Y no solo las personas trans, también nosotros los cisgénero. Yo adopto el papel porque me siento identificado con él. Sin embargo, no dejan de ser estereotipos y constructos sociales. Cómo usar ropa masculina, colores masculinos o neutros, un nombre de hombre y pronombres de hombre. Es por esto que nos sentimos atados a tantos constructos sociales. Pero no es tan malo. Yo me siento afortunado de que dicha identidad sea respetada por la mayoría de personas y es lo que quiero para quienes tengan que incluso transicionar de rol. Sigo pensando que esto conlleva permitir estereotipos difusos, generales y poco sólidos sobre lo que es ser hombre o mujer. Pero estoy dispuesto a hacerlo con tal de respetar a los demás. Incluso tiene también ventajas sociales. Es útil para la comunidad trans que tengamos una figura sobre lo que es ser hombre y mujer, para que ellos puedan transicionar en ámbitos meramente expresivos, como la ropa, el maquillaje o incluso hormonas. Así las personas a su alrededor podrán percibirles como ellos quieran ser percibidos. Esto los ayuda en su propia identidad subjetiva y a nosotros en identificarlos como tal. Ahora me gustaría mencionar que hay puertas que no hemos abierto. Por ejemplo, ¿qué tal si hay una persona que nació con el sexo masculino, pero se identifica como mujer? Sin embargo, sigue usando ropa masculina porque es su preferencia e incluso le gustan las mujeres. Es lo que prefiere. Aquí la pregunta que a mí me surge es: ¿cuál es su orientación sexual?
en serio, ¿qué puntos deberíamos de determinar como para que una orientación sexual sea lo que es? La heterosexualidad se ha definido muy estrictamente como que me gustan las personas del sexo contrario. Por cuestiones de significado y anatomía, en la situación que describí antes, la orientación sexual sería hetero. También si esas dos personas tuvieran relaciones, sería sexo heterosexual. ¿No? Yo solo me dedico a hacer preguntas. De hecho, también deberíamos de pensar en cuál sería la orientación sexual de la otra persona. Si seguimos la misma regla, también es hetero. Este tema lo trato de plantear de esta manera porque sé lo polémico que es siquiera preguntar este tipo de cosas, ya que alguien podría decirme que la orientación sexual solo se trata de las personas y la identidad que ellos dicen tener. Por lo tanto, en la situación que describí antes, sería una relación homosexual. Aún con esas, me gustaría que te dieras cuenta de lo extraño que sería, ya que entonces percibiríamos esta homosexualidad en la calle como algo bueno y esta como algo malo. ¿Por qué? Si se supone que ambas son parejas homosexuales. Esto es debido a que globalmente la orientación sexual sí está pegada al sexo y a los genitales. Entonces todos pensamos que esta es una relación hetero con el sentido de la vista. Y evidentemente esta no. Obviamente tiene que ver el rechazo histórico que ha habido hacia la homosexualidad, también definida por el sexo. Pero más allá de la orientación sexual está lo que percibimos al ver a otra persona. Inconscientemente se espera que una persona del sexo masculino sea masculina. El error siempre ha radicado en que no hay un consenso sobre qué cosas son lo masculino. ¿Ser heterosexual es masculino o femenino? El saber manejar, comer palomitas, tener un diario, escuchar cierto artista o banda o ciertos trabajos. A este punto puede que me respondas que hay bastantes estereotipos innecesarios, y estoy de acuerdo contigo. Pero por desgracia, esto abre la puerta a que nos preguntemos, ¿cómo y cuándo se vuelve válido que una característica sea binaria entre masculino y femenino? Quiero decir, el sexo definitivamente lo es, incluso la morfología, hormonas que reproducen los diferentes sexos o la menstruación. Lo que pasa es que estas son cosas materiales y tangibles. Sin embargo, un concepto abstracto como violencia es femenino o masculino. Y antes de pasar a otro tema, quisiera regresar al punto sobre si la orientación en el caso que describí sería hetero, homo o pansexual. El término pansexual por algunas personas ha sido sobajado al meme de "me quiero coger un pan", pero en realidad es una respuesta simple para la situación que yo planteé. La pansexualidad se trata de no fijarse en ese factor seccionado. No me importa tu sexo ni lo que esté debajo de tus pantalones, solo me importas tú y cómo eres tú. Ya sea tu humor, tu actitud, tu forma de pensar y tu forma de tratarme a mí, pues esas cosas no están apegadas a tu género o sexo, sino a ti como persona. Bajo esa premisa, una persona que tiene relaciones muy diversas, ya sea entre alguien trans, alguien de género fluido o alguien cisgénero, no está alternando entre ser homosexual o ser heterosexual, sino que se ve atraído al mismo tiempo por todos, todas o todes. Pero, aunque la pansexualidad siga siendo una respuesta bastante fácil y amable, la heterosexualidad, homosexualidad e incluso bisexualidad siguen viéndose atados por el sexo y genitales. Aquí es donde puede entrar la duda sobre si eso sería transfóbico. Puedo reconocer y respetar todos los pronombres sobre una mujer trans, pero no nació con el mismo sexo biológico que el mío. Esto es cuanto menos problemático, ya que quizás esa mujer está enamorada de mí, pero yo no quiero salir con ella por un parámetro del cual ella no tuvo ninguna voluntad al nacer, es decir, su sexo. Crea aún más culpa, entonces yo, al hacer ese daño, estaría siendo transfóbica. Sin embargo, también me estarían creando culpa a mí sobre algo que yo tampoco decidí, mi orientación sexual. Puede haber muchas discusiones sobre si esta orientación sexual es enseñada o de nacimiento. Si me lo preguntan a mí, no se enseña ni se decide. Una persona puede crecer en la familia más machista o conservadora posible y aún así ser homosexual. Así como esa persona no lo decidió conscientemente,
tampoco las personas heterosexuales. Esto incluso aplicaría sobre la disposición que se tiene a probar cosas nuevas, y aún probándolas, tal vez no te gusten. Pero volviendo a las fobias, si a mí no me gusta un hombre gay y lo rechazo con base en un parámetro que él no pudo elegir, como lo es ser hombre, ¿estoy siendo homofóbico? En serio, y suponiendo que la respuesta sea que sí, ¿las orientaciones sexuales son fóbicas en sí mismas? Ya que rechazan o aceptan cosas basadas en el puro sexo. Todo lo contrario a la pansexualidad. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, ¿tenemos que acusar, señalar, juzgar o incluso llevar a la cárcel a una persona porque no quiso coger contigo? ¿Todos deberíamos de ser gays o pansexuales? El tema se complica todavía más si agregas los parámetros como el color de piel, el cabello, la estatura, el peso, la clase social o incluso la belleza misma. Estoy bastante de acuerdo en que hay parámetros que realmente no deberíamos de tenerlos en cuenta a la hora de querer una relación con alguien, ya que solo son cosas que nos inculcó la sociedad. Pero ¿dónde marcamos la línea sobre qué cosas impuso la sociedad y qué cosas no? Sabemos que siempre ha habido homosexuales y transexuales, y eso es lo que podría justificar que la orientación sexual no es algo inculcado. A nadie se le enseña a ser heterosexual, ni tampoco a rechazar coger con una mujer con pene. Simplemente no le gusta. Transfobia sería rechazar sus pronombres, su transición e incluso en los casos donde hay una identidad y nombre nuevo, rechazar eso sí sería transfóbico y mentalidad binaria. Esas son las cosas a las cuales deberíamos de señalar mejor. Y bien, tenemos todo este sistema en el cual las personas pueden ser lo que quieran sin importar su sexo biológico. De todas formas, sigue siendo binario. Solo hay dos opciones. Y aún con esas, se presentan las personas no binarias. Puedo comprender un poquito por qué surge esto. En cuestiones de identidad y tu forma de pensar, al ver un sistema donde solo hay o rosa o azul, te dan las ganas de romper con todo. Y genuinamente tu autopercepción escapa el binarismo. Pero, y ojalá no se lo tomen a mal, no puedes no ser algo. Quiero decir, está permitido que no te identifiques con ninguno y el otro, pero entonces estaríamos notando el surgimiento de un tercer género. El hecho de no ser binario y de incluso odiar el sistema binario solo te puede llevar a crear más etiquetas y más géneros, para así romper el binarismo. Pero es curioso, ya que las personas no binarias necesitan el sistema para decir que no se sienten pertenecientes a él, tal y como ayuda a los trans a encontrar su identidad dentro de él. Necesitamos de este sistema y siempre se vio como necesario, pero al mismo tiempo divisorio, literalmente llamándolo sexo, secciones. Y lo tomamos como el punto de partida más importante, que ya a día de hoy es incluso sorprendente la cosmovisión que tenemos sobre ambos sexos. Por eso, con el simple hecho de ver a una persona trans, nos rompe todo y genera una visión alterna a lo que es una mujer. Por esto es que es tan complicado aceptar que una mujer trans es 100% lo mismo a una mujer con ese sexo de nacimiento. Y no solo le cuesta a la gente cisgénero, sino que dentro de la comunidad trans esto también se debate. Algunos trans estarían de acuerdo en que no son mujeres, y otras trans que sí lo son. Yo sé lo complicado que suena esto, incluso lo ofensivo que se escucha, pero ¿qué hacemos? ¿Deberíamos de entender este tema como algo transfóbico, como un sexo o un género totalmente nuevo? Pero esto crearía aún más divisiones y muchas personas no buscan eso. ¿Qué hay sobre todas las luchas? ¿Una mujer trans podría ser feminista? ¿O ir a las olimpiadas y entrar en ligas femeniles? ¿O deberíamos de cambiar todo el sistema para que las olimpiadas, las luchas, los trabajos o la vestimenta sea todo mixto y sin género? Y a todo esto, ¿dónde rayos quedan los hermafroditas, gente travesti, género fluido, gente asexual o gente agénero? Ya que con todas estas etiquetas y disrupciones sociales no estamos solucionando absolutamente nada, solo revolviendo más las cosas. Pero si todos acordamos en que es el camino adecuado, deberíamos de platicarlo más. Incluso preguntarnos, ¿qué es un constructo social y qué no?
realmente sentarnos a definir qué significa cada cosa y hacernos las preguntas más difíciles, ya que lo único de lo que no podemos escapar jamás es de nuestro lenguaje. Y entonces, para ti, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? Este video realmente no busca ofender, ni siquiera plantear una verdad absoluta. Las preguntas que hice eran genuinas. No sé a qué rumbo estamos yendo, porque la gente simplemente separa este tema en algo de bandos, cuando tal vez no debería de verse así. Hay bastantes teorías, neurociencia, biología, y sí, son temas que mucha gente le frustra, pero no terminamos de comprender bien, ni siquiera yo. Pero aún así me interesa, porque bajo este tipo de premisas son con las que ocurre la transfobia o la no transfobia, la gente de la comunidad LGBT. Y qué bueno, pero nos falta mucho por saber y mucho por luchar para que las identidades sean realmente respetadas y protegidas en un marco legal. Hay bastante contenido que investigar y de hecho tengo una lista de reproducción que he creado aquí en YouTube. La voy a dejar en el link de la descripción o en el comentario fijado. Son distintos videos con este mismo tema, el género y el sexo, o la identidad de género. Algunos a favor, algunos en contra, algunos debates, algunas experiencias personales o marcos dentro de, por lo menos, el país donde yo vivo, que es México. Entonces, si es que este tema les importa o son de la comunidad, yo los invito a ver estos videos, a ampliar más el panorama, a que tengan diferentes perspectivas para que no se queden en una sola posición. Respetar es muy bueno, pero informarse creo que es mejor. No estoy diciendo que debamos de faltar al respeto, pero tenemos que apuntar a algo a futuro. Si es que realmente escuchaste esto hasta el final, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.